Si eres dueño de negocio, content creator, emprendedor, las métricas es un papel fundamental que tú tienes que implementar sí o sí. Cada vez el mercado está más competitivo. Es más, si tú quieres comenzar a delegar cosas o quieres que tu negocio rinda de mejor forma, es 100% necesario que implementes métricas. O sea, es fundamental. Si no tenés métricas es como ir yendo por la vida ahí con una venda tapada porque no sabes qué funciona, qué no, y todas las decisiones que tomas son 100% emocionales. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Es lo que vamos a ver en el video de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de las métricas? Primero que nada, sin métricas no sabes qué funciona y qué no funciona. Si tú comienzas a crear contenido, por ejemplo, y no ves las métricas, cuáles fueron los temas que mejor tocaron, cuáles fueron los dolores de tus clientes, tú simplemente vas a crear por crear, y no está mal en un principio porque tienes que testear, tienes que generar la data, pero necesitas entender qué funciona y qué no funciona. ¿Cuáles son las llamadas de venta que se han cerrado? ¿Por qué? ¿Qué tipo de perfil tenía ese cliente? ¿Qué tipo de dolores? ¿Cuáles sean su contexto, por ejemplo? ¿Cuáles son los clientes más problemáticos que he tenido en la entrega de mi servicio, por ejemplo? O sea, ¿qué funciona y qué no funciona en marketing, en ventas, en todo? Por el segundo punto, te permite tomar decisiones de negocio no emocionales. Y esto es súper clave. Si tú tomas decisiones de negocio, importante. Si tú lo único que haces en tu negocio, independientemente del tamaño que tengas, si tienes una persona o si tienes 10, 20, 40, tomas decisiones emocionales, jamás vas a poder escalar tu negocio. Porque no vas a tener procesos y sistemas que te permitan tener la data para saber si tu negocio va bien o va mal. Sin datos, sin métricas, no sabes cómo le está yendo a tu negocio. En cualquier departamento, en recursos humanos, en operaciones, en marketing, no puedes y no vas a poder salir de la operación. O tal vez vas a poder salir de la operación y después te vas a tener que volver a meter. Y tal vez hasta inclusive trabajar el doble porque la gente no estaba rindiendo como tú lo estabas haciendo. Punto número 3, delegar tareas y responsabilidades. Esto es súper clave porque si tú simplemente delegas tareas, por ejemplo, eres un dueño de negocio que quiere delegar lo que es la parte de marketing. No es simplemente, hazme el marketing y ya está. Y para tú poder delegar correctamente, cualquier cosa, aunque tengas una sola persona en tu negocio, necesitas saber cuáles van a ser los KPIs, que es algo que te voy a comentar luego, pero las métricas clave para saber qué también va a rendir esa persona. Luego, por otro lado, tenemos lo que es detectar y solucionar cuellos de botella del negocio. Súper clave. No, independientemente del problema que tú tengas, necesitas saber cuáles son los cuellos de botella. Y no vas a poder solucionarlos si no comienzas a medir la data, ¿sí? Al principio puede ser relativamente fácil, pero cuando te vas saliendo de la operación del negocio y no estás tan metido en la operación, tenés que saber detectar cuáles son los puntos clave del negocio que son críticos para que el negocio funcione y medir esos puntos para saber qué también están rindiendo. Y punto número como el 6 ya, es el esfuerzo 80-20. Bueno, dentro de los cuellos de botella está todo esto, ¿no? Malos clientes que entran al programa, muchas devoluciones de X producto, clientes descalificados en las llamadas, o, por ejemplo, este es uno de muchos, el esfuerzo 80-20. Que el esfuerzo 80-20 es básicamente, entiendes qué funciona y qué no. Haces menos de lo que no funciona y repites de lo que sí. Cuando tú comienzas a implementar métricas en tu negocio, lo que ocurre es que cada vez el esfuerzo que tienes que meter para poder ejecutar algo y que tenga los resultados esperados es menor. Porque si tú testeas y mides qué funciona y qué no funciona, sabes exactamente en qué ponerle más foco a lo que sí funciona, lo que te da el 80% de resultados, y a lo que te da, a ese otro 80% que te da solamente el 20%, dejas de hacerlo. Y eso pasa con el contenido, por ejemplo. Cuando estamos comenzando a crear contenido, generamos muchísimo contenido, generamos masividad de contenido, porque no sabemos qué funciona y qué no funciona en nuestra marca. Y tenemos que comenzar a testear. Cuando testeamos, vamos sacando conclusiones con esa data. ¿Cuál es el contenido que más personas atrae, que más leads atrae, que más personas le interesa? Y eso, al comenzar a filtrar, ¿se entiende? Hacemos más de ese contenido que le interesa a las personas. Pero para eso necesitamos la data de saber qué funciona y qué no funciona. Y lo mismo en un montón de sectores de tu negocio. Por eso es tan importante la data. Ahora, ¿cómo nosotros implementamos métricas? ¿Cuál es el proceso paso a paso para poder comenzar a implementar métricas en el negocio? Punto número 1, tenemos que bajar a tierra el problema, ¿sí? O sea, nosotros implementamos métricas y cuando me refiero a problema, me refiero a
ese punto en el cual queremos estar, ¿sí? Que puede ser solucionar un cuello de botella o conseguir X meta, ¿se entiende? ¿Qué sería bajar a tierra un problema? Sería básicamente, depende del lugar y del sector donde se corte el flujo de agua, volvemos una vez más al flujo de agua, depende en qué lugar, en qué departamento, en qué sección, en qué parte del proceso, por eso es súper clave que aprendas a diagramar los procesos, video pasado, necesitas saber dónde tienes que comenzar a medir, cuál es el problema más importante que tienes tu negocio. Por eso sirven los procesos. ¿Es en las ventas? ¿Es en el marketing? ¿Cómo lo detecto? Diagramando el proceso. Diagramo el proceso y luego de diagramar el proceso, que es todo un tema aparte, pues está el video, por eso hay un video aparte, ahí es cuando sacas tus primeras hipótesis. O sea, ¿dónde tengo el mayor problema en este momento que no me permite escalar el negocio? Hay que saberlo, porque si lo haces de manera solamente intuitiva, ay, bueno, yo creo que está en esta... No. Baja a tierra lo que tienes en tu negocio que tienes ahora, bájalo a tierra y di, ok, así funciona mi negocio actualmente. ¿Dónde yo estoy viendo que tengo más dolor? ¿En la entrega del servicio, en las ventas, en el marketing? ¿Dónde? Ahí justamente es donde tienes que comenzar a implementar métricas para que funcione mejor. Entonces, depende del lugar, es donde se corta el flujo. Una vez que entiendes eso, de bajas a tierra el problema, vamos con el paso 2. Es mapear el proceso si todavía no se tiene. Era lo que te estaba comentando. El diagrama de flujo del negocio. ¿Qué personas participan en ese punto de dolor que tienes ahora en ese cuello de botella? ¿Cómo es el paso a paso de ese proceso? En tu entrega de servicio, en tu captación de clientes. ¿Qué ocurre antes de hacer ese paso en específico? ¿Qué ocurre antes? ¿Qué ocurre después? Eso es súper clave para que entiendas el contexto de ese proceso. Paso número 3. Sacar hipótesis. ¿Cuál crees que puede llegar a ser los problemas que ocurran? ¿Por qué ocurre ese problema? ¿Por qué tienes pocos clientes? ¿Por qué las ventas no son suficientes? Saca hipótesis, comienza a pensar. Más importante que puedes hacer ahora aquí en este punto es pensar cuáles son posibles problemas que están generando que los resultados no sean como yo quiero. Paso 4. Definir métricas clave. KPIs más insights más data. ¿Qué es esto, Lean? Ok, ahora ya vamos a... ¿Cómo se dice en las historias? La zona de máxima tensión. Algo así era. Pero bueno, este es el paso más importante en este video. Tenemos dos tipos de data. La data cuantitativa y la data cualitativa. Son dos tipos de data diferentes. La data cuantitativa es básicamente lo que son los KPIs. Ok, te digo todo, básicamente. Te lo digo porque si no, acá está. La data cuantitativa son los KPIs. Es Key Performance Indicator. O sea, es el número que te dice de manera exacta qué tan bien o qué tan mal le está yendo a ese punto crítico que tú tienes del negocio, a ese proceso, ¿sí? Lea, no entiendo nada, no te preocupes. Ahora te lo voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Lea, no entiendo nada, no te preocupes. Ahora te lo voy a mostrar un ejemplo para que te quede mucho más claro. Pero básicamente es un número clave que te va a decir cuál es el rendimiento que tiene ese paso o ese proceso específico que tú estás haciendo en tu negocio, ¿sí? Ejemplos de KPIs o de Key Performance Indicators. En el proceso de marketing, métricas clave pueden ser, por ejemplo, porcentaje de leads que agendan llamado, porcentaje de personas que interactuaron con este video, porcentaje de personas que han comentado la palabra X, porcentaje de nuevos seguidores o cantidad de nuevos seguidores. Depende mucho. Ahora, existen decenas de métricas. ¿Qué define qué diferencia una métrica de un KPI? Que el KPI es la métrica que tú seteas que va a promover un cambio en el negocio. ¿Cuál es la clave? Y esto es muy importante que lo entiendas. ¿Cuál es la clave para definir un buen KPI o KPI? Un KPI, o sea, a fin de cuentas es una métrica. Me decís, Lean, ¿por qué decís KPI? Decime métrica. ¿Por qué se le dice KPI? Métricas puedes elegir cualquiera. O sea, literalmente si tú quieres, puedes elegir todas las métricas que existen a nivel de marketing de ventas. O sea, elige la que quieras. El tema no es
elegir la métrica, porque elegir la métrica puedes elegir la que quieras. El tema es cuáles son las métricas que van a promover un avance, o sea, que tú sepas que promueven un avance al objetivo que tú tienes. ¿Entiendes? ¿Cuáles son las métricas que promueven un avance que tú dices, ok, si esta métrica incrementa, significa de que este objetivo que yo seteé, por eso te dije, setea el objetivo, este objetivo que yo seteé, o el problema, se está solucionando o está avanzando porque estoy viendo estas métricas que me dan a mí la data de que yo sé que estoy avanzando hacia ese objetivo. ¿Se entiende? Por eso es la diferencia clave. Por ejemplo, los likes. Te pongo un ejemplo súper básico, pero los likes no sirven de nada. No te sirven de absolutamente nada en Instagram. Si tú quieres crecer tu audiencia, por ejemplo, en marketing, o quieres generar conversiones, los likes no importan. Y es más, te lo digo de otra forma todavía. La viralidad en realidad depende mucho del tipo. Entonces, tenés que determinar muy bien cuáles van a ser los datos, ¿sí? Las métricas clave que tú vas a utilizar como KPIs, ¿sí? Ahora, por otro lado también, cuando tú determinas exactamente cuáles son las métricas clave, tenemos el segundo tipo de data, que es la data cualitativa. La data cualitativa básicamente se divide en dos, insights internos e insights externos. Insights internos son las conclusiones de los números que tú sacaste. O sea, si tú simplemente vas ahí y seteas tu data y creas tu proceso para setear data, ¿no? O sea, para recolectar data, y tienes de que, por ejemplo, no sé, has conseguido 10 nuevas ventas este mes y vas con tu equipo y sí, así, todos recontentos y ya está, no te sirve absolutamente nada. Tú tienes que sacar insights, tienes que sacar conclusiones. ¿Por qué conseguimos 10 clientes nuevos? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo accionamos? ¿Qué cambios hubo? Esa es la clave. Entonces, fíjate esto, si tú simplemente tu métrica es los clientes nuevos que conseguiste este mes, está buenísimo. No te da la data de cuál es el motivo por el cual se han conseguido. Ahí tienes que evaluar otro tipo de métricas. Por eso te digo que es muy importante que las definas. ¿Es una métrica que está buena? Sí. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales se ha hecho eso? Y ahí estás otro tipo de data. Se ha aumentado 1x2 la cantidad de contenido. Se ha cambiado el mensaje con estos tipos de valor. Y ahí vamos con los otros insights, que son los insights externos, que es la información para mejorar esas métricas. La data no simplemente puede ser cuantitativa, por ejemplo, 10 nuevos leads, hemos generado $20,000 este mes. No simplemente tiene que ser cuantitativa, sino cualitativa. Y esa data cualitativa se obtiene de, por ejemplo, el feedback de los clientes. ¿Qué tipo de contenido te interesa? ¿Qué tipo de contenido no te interesa? En las llamadas de venta, por ejemplo. ¿Cuáles son los dolores o las objeciones que más se repite en tus clientes? Paso número 5, designar responsables de las métricas. Básicamente, para cada métrica que tú setes, tienes que designar un responsable. O sea, no puede no haber responsable. Si no hay responsable, la métrica no va a mover la aguja. La aguja de la métrica no va a mejorar. Paso número 6, crea un sistema para bajar a tierra eso. Básicamente lo que vamos a hacer. Paso número 7, definir el periodo de implementación y conclusiones. O sea, ¿por cuánto tiempo vamos a recolectar la data y cuándo la vamos a analizar? O sea, esta data que tenemos hoy en día, por ejemplo, quiero setear de que tenemos que incrementar el porcentaje de personas que entran a mi página web en un 50%. Ok, planteamos diferentes métricas. Número de personas que entran a la landing page. Planteamos UTMs. No importa si no entiendes lo que te digo ahora, pero implementamos diferentes UTMs para saber de dónde viene el tráfico de las personas. Ok, lo que sea. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a hacer? O sea, este objetivo. Primero, es el objetivo de Q4. ¿Cada cuánto vamos a implementar reuniones para saber el avance de ese objetivo? ¿Se entiende? De manera semanal, de manera quincenal, de manera mensual. ¿Cada cuánto lo vamos a hacer? Y luego de eso, va a ser semanal, quincenal, mensual. Esto es súper importante para ver el avance que tenemos en ese objetivo y ver de una manera periódica las métricas que hemos seteado. Y paso número 8 es implementar el plan, básicamente. Cada cuánto lo vamos a analizar o todo lo que tenemos que hacer, todos los accionables correspondientes. Que para esto es súper clave saber cómo gestionar tareas. Si tú tienes un equipo, por ejemplo, o si estás simplemente solo, sola, es importante que bajes a tierra todos los accionables que tienen que ocurrir para que implementes esa métrica, implementes el proceso de recolección de datos, analices los datos, X, Y, Z, y para eso es súper clave que aprendas a gestionar proyectos. Que tengo un video que te lo voy a dejar acá arriba, si me acuerdo, para que justamente aprendas a delegar, a gestionar tareas y proyectos. Vamos ahora sí con el diagrama, ¿sí?
Ok, Lean, entendí el cómo, el paso a paso, no sé cómo bajarlo a tierra. Ok, no te preocupes. Vamos ahora sí con el diagrama, ¿sí? Ok, Lean, entendí el cómo, el paso a paso, no sé cómo bajarlo a tierra. Ok, no te preocupes, porque para esto tenemos esta sección de acá. Yendo con esta última parte, tú tienes que entender de que lo fundamental para que esto que te estoy explicando funcione y para que realmente te sirva, o sea, porque si no va a quedar en conocimiento en la nada. Esto es algo que es transversal a cualquier tipo de métrica. Entonces, paso número 1, crear el proceso. Esto que está aquí es un diagrama de procesos, específicamente de un proceso de venta de una empresa, ¿sí? Para negocios digitales. Entonces, este sería un proceso, un diagrama de procesos, ¿sí? Esto es algo que literalmente todo dueño de negocio tiene que tener, o sea, no importa el tamaño de tu negocio, es algo que sí o sí tienes que tener, porque es realmente lo que te va a permitir entender qué funciona y qué no funciona. Y esto es el ejemplo de un diagrama de proceso de venta. Una vez más, lo repetí como 5 veces en el video, pero es importante. Si quieres saber cómo funciona un diagrama de proceso y cómo crearlo, es ultra fácil, en serio te lo digo. O sea, realmente hay cosas muy complejas. Para mí, el marketing fue más difícil de aprender que un diagrama de proceso. Entonces, vete el video, ve el video para entender así, o sea, realmente no te va a tomar mucho tiempo poder ejecutarlo. Ahora, este es el proceso de venta, ¿sí? Un proceso básicamente se compone por los cuadrados, que son acciones específicas, hacer una hamburguesa, no sé, ejemplos de acciones. Hoy por favor, no me está saliendo ninguna hora. Crear un video de YouTube, hacer una hamburguesa, hacerme un mate, tomar agua, acciones. Y luego, por otro lado, las acciones se redirigen a una acción posterior. Un proceso se compone de acciones consecutivas. Por ejemplo, el proceso de creación de contenido es tener una idea, crear, y luego de tener una idea, ¿qué ocurre? Crear un guión. ¿Y luego qué ocurre? Es hacerte la pregunta. ¿Y luego qué ocurre? Y luego de crear guión, grabamos. ¿Y luego qué ocurre? Y luego editar. ¿Entiendes? Tú me estás entendiendo. Ahora, por otro lado, esto funciona así. Un proceso de venta, en este caso específico, existen diferentes estrategias, sería, yo creo marketing orgánico en YouTube y en Instagram, y ese marketing lo redirijo a un CTA. En este caso es una landing page que tiene un VSL, por ejemplo. Ok, perfecto. Este VSL, por ejemplo, me redirige a un Calendly para agendar llamada. El cliente agenda la llamada de venta, es una pregunta true o false, verdadero o falso. Un rombo, una figura tipo rombo, básicamente es una figura que te dice ¿esto es así o asá? ¿Ocurrió esto o no ocurrió esto? Es una pregunta básicamente que, dependiendo de si es verdadero o falso, ocurren dos caminos. Por ejemplo, ¿el cliente agenda llamada de venta? ¿Sí o no? Si agenda llamada de venta, hago una serie de acciones específicas. Y si no agenda la llamada de venta, hago otra serie de acciones específicas. Dependiendo de si la acción es verdadera o falsa, hago una secuencia de acciones u otra secuencia de acciones. En el caso de que no agende llamada de venta, medimos cuál es el porcentaje de conversión que tiene la landing. ¿Por qué? Porque acá surgen diferentes consultas. Si tú rediriges a todo tu tráfico de personas a una página web, una métrica clave acá que puedes sacar es qué tanto convierte en mi página web. O sea, más que tanto convierte es qué tantas personas terminan agendando llamada, por ejemplo, en mi página web. Y ahí puedes crear diferentes páginas web para ver cuál es la página que más llamadas te agenda o donde más personas te agenden llamada. Luego, ¿qué personas terminaron de ver el video, por ejemplo? Tal vez no es un problema del diseño de la página, tal vez es un tema del video. ¿Cómo compusiste el video? ¿Cómo se estructura el video? ¿Toca los dolores de las personas que entran a ver el video? ¿Es suficientemente entretenido? ¿Cuánto tiempo dura? Esos son los KPIs. Eso son métricas cuantitativas. Porcentaje de conversión en el landing, porcentaje de personas que terminan de ver el video. Y luego tenemos los insights internos. ¿Cuál es la landing que más llamadas de agenda tiene? ¿Cuál es la que más convierte? ¿Qué tiene la landing A que no tiene la landing B? O sea, sacar las conclusiones. Insight interno, de lo que te estaba hablando antes. Por otro lado, tenemos en el caso de que sí. Si la persona sí asistió a la llamada, nos hacemos otra pregunta. ¿El cliente asistió a la llamada? O sea, el lead, perdón. ¿Asistió a la llamada? Lead. ¿Asistió a la llamada? ¿Sí o no? En el caso de que no, hacer seguimiento, ¿no? El proceso de hacer seguimiento, una persona dice, Lean, dale, es súper ambiguo, ¿qué es hacer un seguimiento? Y ahí hay otra clave, una vez más, video de procesos.
Un seguimiento, ¿existe la llamada? ¿Sí o no? En el caso de que no, hacer seguimiento, ¿no? El proceso de hacer seguimiento, una persona dice, Lean, dale, es súper ambiguo, ¿qué es hacer un seguimiento? Y ahí hay otra clave, una vez más, video de procesos. Un seguimiento, hacer un video, grabar un video, crear un guión, es algo mucho más complejo que simplemente una acción. Una acción muchas veces tiene un paso a paso muy específico. Una vez más, por eso es súper clave que veas el video de procesos. Creo que lo dije como 10 veces ya. Pero es súper clave que veas el video de procesos. Porque cuando tú comienzas a delegar tareas y comienzas a delegar procesos, no te alcanza simplemente con el qué, hacer un seguimiento, sino también cómo hacer un seguimiento. Cuando la persona está comenzando, tal vez sí necesitas especificar el cómo. Y para eso existen lo que son los SOPs. Un concepto que le vas a ver en el otro video. Pero bueno, se hace el seguimiento. Lead, ¿asistió? ¿Sí o no? Sí. Ok, llamada de venta. Se tiene la llamada de venta. Una acción súper amplia también, que conlleva explicar el proceso, explicar cómo es la llamada de venta, saber rebatir objeciones, todo un conocimiento que hay que tener para poder hacerla exitosamente. ¿El cliente cerró? ¿Sí o no? En el caso de que sí, se hace otro proceso también, complejito, que acá esto es mucho más amplio, pero le puse onboarding. Un onboarding puede componerse un montón de acciones aparte. Y acá se sacan otros insights, KPIs. ¿Cuál es el porcentaje de cierre de las personas que te agendan la llamada? ¿Cuántas personas cierran la llamada? ¿Sí? Y no siempre tiene que ser culpa del closer o del que cierra la venta. Tal vez puede ser que el lead no viene para nada calificado. Es un lead que dice que ya fue, voy, pero ni siquiera tengo estos dolores o no tengo ni siquiera el dinero. ¿Por qué el porcentaje de cierre es X y cómo se puede mejorar? Esos son los insights internos. Si el porcentaje de cierre es un 10%, ¿por qué? ¿Y cómo lo aumentamos? Insights externos, ¿cuáles son los dolores del cliente y cuáles son las objeciones? También súper claro. Externos. Externo es sacar data cualitativa del cliente. Yo, al tener la llamada de venta, voy anotando, o inserto Alphatom, que es una IA para sacar notas de la reunión. ¿Cuáles son las objeciones que tiene mi cliente? ¿Cuáles son las cosas que más... ¿cuáles son las objeciones más comunes del cliente? ¿Cuáles son los dolores del cliente? ¿Cuál es el contexto del cliente? ¿Cuál es la situación de los clientes que han cerrado? ¿Cuáles fueron los dolores o los puntos, el dominador común de dolores o contexto que tiene el cliente? Anotas todo. ¡Pam! Y eso lo transformas en marketing. Exactamente, marketing. Para tener más clientes como esos. Ahora, ¿cliente cerró sí o no? En el caso de que sí, ¡pum! Se mapea el objetivo. ¡Chao! Mapea el objetivo del cliente y ahí, una vez más, sacas conclusiones. ¿Por qué este cliente cerró? ¿Cuál es el tipo de pensamiento, el patrón y todo lo que tiene ese cliente? Obviamente va a haber un proceso posterior de que puede ser que el cliente cierre, genial, buenísimo, tenés facturación. Y hay todo un proceso posterior que es toda la entrega del servicio, ¿no? Y con toda la entrega del servicio es, ok, este cliente que cerró, ¿fue caso de éxito? ¿Está rindiendo? ¿Está respetando las cosas? En el caso de que no, ¿es un problema nuestro o del tipo de cliente que ha aceptado? En el caso de que sea un problema mío, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estoy teniendo una mala comunicación, un mal onboarding, no se tengo bien las expectativas? X, Y, Z, ¿es un problema del equipo? Una vez más, métrica, analizar procesos, X, Y, Z. Pero bueno, ahí tienes el paso a paso. Ahora, a la hora de sacar métricas, necesitas primero obtener los datos. El proceso para recolectar los datos... Existen decenas de procesos para recolectar datos porque el abanico de posibilidades es casi que infinito. Depende del tipo de departamento, del dolor, del estado de tu empresa, del estado en el que tú estés. O sea, hay demasiados factores que juegan. Ahora, igualmente es algo necesario. Dependiendo del nivel en el que estés, hay formas más o menos eficientes de recolectar la data. Pero lo que yo siempre recomiendo, y más cuando estás empezando, o sea, no importa el nivel en el que estés, o sea, no importa el tamaño de tu empresa ahora, es, si tú todavía no tienes proceso de recolección de métricas, que tú puedas recolectar la data de forma manual, ¿sí? ¿Y cómo de forma manual? Porque ahora me vas a decir, Lean, perfecto todo, no tengo nada tangible, o sea, no sé cómo bajarlo todavía. Entonces, lo que vas a hacer es esto. Te tengo un regalo especial y es este template, esto, ¿no? Ahora sí, vamos a explicar lo que es este template que he creado especialmente para vos, para que tú puedas comenzar a bajar a tierra las métricas de tu negocio, ¿sí? No me quiero extender mucho porque con todo lo que tú tienes vas a saber muy bien cómo utilizarlo, pero te quiero dar una rápida overview. Tenemos primero que nada lo que es el template, está dividido por secciones y por departamentos, ¿sí? Tenemos los básicos, puedes usar más o menos, no es obligatorio que uses todos. La aguja de tu negocio son las 3 métricas clave que vas a utilizar para decir si mi negocio está yendo bien o mal. Es tu norte. Literalmente va a ser tu aguja, el norte que te va a decir
el negocio va bien o mal con estas 3 métricas clave. Y las siguientes, que son los departamentos, te van a dar más detalle de cómo está yendo. Te recomiendo muchísimo de que en la aguja de tu negocio tengas 3, máximo 5. Y lo mismo con los demás departamentos. Una vez más, no es obligatorio que utilices todos. Tenemos acá diferentes ejemplos. Una vez más, te recomiendo que busques en YouTube o en ChatGPT cuáles son las mejores métricas. Yo probablemente te deje un documento acá abajo para que puedas acceder con las mejores métricas de cada departamento. Pero es súper clave de que entiendas de que tú seteas las métricas con todo el contexto que tienes hasta ahora. Tú vas a saber cuáles son las mejores métricas para cada departamento. Ahora, la clave acá de esto es lo siguiente. Seteas lo que son las métricas. Estas son las 3 más importantes. Y luego tienes las que corresponden a cada departamento. Lo que vas a hacer es que todas las semanas vas a medir esas métricas clave. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y vas a poner el resultado de esa métrica. En la columna F tienes el tipo de métrica. Puede ser total o average. ¿Qué es total, por ejemplo? El total es la suma de las métricas en las 4 semanas correspondientes. Y el average es el promedio de las 4 métricas. Por ejemplo, si queremos saber y queremos conseguir una X cantidad de facturación en un mes, en un periodo de 4 semanas, por cantidad de llamadas de venta que se han tenido, para saber, por ejemplo, el nivel del... Bueno, más de marketing también puede ser. Depende, o sea, depende del departamento. Tú lo evalúas, depende mucho del contexto. Pero la cantidad de llamadas de venta, de acá tuviste 10. El average, o sea, el promedio es básicamente 8.75. O sea, en promedio tuviste 8.75 llamadas de venta. Y si tu objetivo era 10, bueno, es un resultado, es un objetivo bastante decente, ¿no? O sea, y acá justamente lo que seteamos es el segundo punto, ¿no? Acá el objetivo de revenue, por ejemplo, está bastante alejado, ¿se entiende? Entonces, constantemente lo que hacemos es comparar el objetivo que planteamos frente a lo que fue el resultado efectivo que tuvimos. Y en base a eso tenemos la siguiente columna, que es un estado, una puntuación, mejor dicho. Vamos a ponerle puntuación. La puntuación básicamente te va a permitir ponerle un número del 1 al 5 para saber qué tan efectiva o qué tan buenos resultados se obtuvieron durante ese periodo de 4 semanas frente a el objetivo que se tuvo. Y se evalúa del 1 al 5, una vez más. ¿Dónde? 1 significa que tenés que intervenir ya como dueño de negocio. 2 significa de que tu equipo no sabe cómo hacerlo. Recuerda otra cosa. Toda métrica se delega a una persona. No podés crear ningún tipo de métrica acá que no haya una persona encargada. O tú o una persona de tu equipo o lo que sea. Siempre tiene que haber una persona preocupándose por esa métrica, ¿sí? La fuente es cómo tú recolectas la data para justamente poder setear esa métrica y conseguir los resultados de ese número que se pone en el Excel. Y luego observaciones, que eso ahora lo vamos a ver. Entonces, 1 significa que hay que intervenir ya. 2 significa que el equipo no sabe cómo mejorar esa métrica. 3 significa, ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan? Esta métrica no está consiguiendo el objetivo que estamos teniendo. ¿Cuál es el plan para mejorarla? ¿Entendés? O sea, tal vez la persona no le fue bien, pero tiene un plan para poder mejorarla. Y eso es súper clave, porque le generas lo que es... Haces que la gente de tu equipo o tú como dueño de negocio comiencen a pensar cómo mejorarla. Punto número 4 es chequear cuando haya espacio. O sea, no está perfecta la métrica y tenemos que meterle foco, pero tal vez no es lo más importante. O sea, está relativamente bien, está ok. Y la 5 es... No hay que preguntar nada, la métrica está impecable, ¿sí? O, la métrica está excelente. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿qué hiciste? ¿No? Esas son las 5 puntuaciones. Volviendo acá, en este caso, de 5.300 a 10.000 es tipo, ¿cuál es el plan? O si estás muy mal y el flujo de caja no te da, que igual es la mitad de la facturación, y si el objetivo es 10.000, hay otras variables y otras matices. O sea, era porque quería facturar el doble, era porque o estás en un punto de equilibrio con 5.300, pero bueno. Tú determinas el puntaje, tú en tus reuniones determinas el puntaje. ¿Es necesario intervenir? ¿Es un 2? O ¿cuál es el plan? Eso también lo determinas tú, es bastante intuitivo. El encargado, fulanito, y observaciones. Las personas que tienen que poner observaciones en la columna L son las personas que son encargadas de las métricas. Ahí tienen que estar las observaciones. Y esto básicamente es algo que vas a copiar, o sea, vamos a eliminar esto. Esto lo vas a copiar por cada nuevo ciclo que tú tengas. Cada nuevo ciclo puede cambiar las métricas, puede cambiar lo que sea. Pero esto en este caso es un ciclo de 4 semanas.
Y 4 semanas es igual a un ciclo. Entonces, cuando terminas, duplicas la página y le pones ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Y es como la manera más simple y efectiva, muy efectiva, de que puedas implementar este sistema y que puedas comenzar a tener métricas para tu negocio. Y lo mismo con las métricas de los diferentes departamentos. Idealmente, una vez más, no es que hagas absolutamente todo. Idealmente, tú lo que tienes que hacer es setear métricas con diferentes responsables. Y no tienes que hacerlo con todos los departamentos. Una vez más, mete foco en tus principales cuellos de botella. Ojalá te haya servido el video. Te voy a dejar el link, el template acá abajo para que puedas acceder, para que puedas utilizarlo. Cualquier cosa me sirve muchísimo el feedback, como siempre te digo. O sea, si tienes preguntas, consultas, sea algo que no te quedó claro, sea algo que quieres ver más, coméntamelo en los comentarios, porque realmente me sirve muchísimo para saber qué te sirve, qué no te sirve. Si el video es muy extenso, si lo tengo que hacer más simple, si más corto, lo que sea. Pero es muy importante el feedback, me sirve muchísimo para saber qué te pareció el video y si realmente te sirve. Ojalá te haya gustado y una vez más, si quieres una ayuda personalizada, tienes el link acá abajo también para ponerte en contacto conmigo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.